En esta hermosa mañana damos gracias a Dios porque nos ha permitido experimentar las bellezas de este día, de ser benefactores de su amor y de su misericordia. Para esta mañana o este día corresponde estudiar el capítulo 3 del libro de Daniel, quien solamente cuenta con 30 versículos y nos habla nuevamente sobre Nabucodonosor. Y Nabucodonosor, el origen de su nombre, está relacionado con la deidad Nabú, el dios de la sabiduría y la escritura, hijo de Marduk y su consorte Sarpanitun. Vamos a pronunciarlo de la forma correcta, Sarpanitun, con M al final. El nombre Nabucodonosor es de origen acadio y nos indica que Nabucodonosor no era un rey por simplemente ser rey. Era un hombre que le gustaba estudiar todo tipo de escritura de los pueblos circunvecinos. Además, era un hombre que le gustaba, que le fascinaba la sabiduría. Así que sabía elegir a los hombres que verdaderamente proyectaban esas características, y por esa causa él les cambiaba los nombres a los esclavos que llevaba para que estuviesen relacionados con uno de sus dioses. Lo que observamos en el capítulo 3 del libro de Daniel es la escena de la llanura de Dura, un lugar planicie que se encontraba estratégicamente ubicado allí cerca del Palacio Real, ya que Babilonia propiamente dicho tenía muchas millas en la cual él dividía sus edificios administrativos y también su palacio, los jardines colgantes y todo cuanto él había hecho o había creado en el gobierno que le tocó a él dirigir. Hijo de Nabopolassar, Nabucodonosor, que heredó el imperio que le dejó su padre Nabopolassar. Y hasta cierto punto Nabucodonosor no dejó mal a su padre, porque era un hombre extraordinariamente sabio. Al mismo tiempo era una persona que le gustaba las lenguas, la escritura, así que él entendía perfectamente cualquier idioma y lengua y dialecto que hablaban cerca del palacio. Por algo fue el rey y el rector de la universidad para hacerle el examen final a aquellos que pasaban a ser parte administrativa en su gobierno. Hubieron 3 invasiones que Nabucodonosor hizo a Jerusalén o a Judá.
En el 605 a.C. fue la primera invasión, cuando propiamente empieza el gobierno de Babilonia. En el 597 fue la segunda invasión y la tercera invasión fue en el año 587. En ese año, esa hermosura que existía en Jerusalén, como lo era el templo de Salomón, infelizmente fue secuestrado, fue maltratado en esa tercera invasión. Y no fue hasta el año 70 cuando el templo en Jerusalén fue totalmente destruido por manos del general Tito. Era el general a cargo de la obra o del ataque o del sitio que se le había hecho a Babilonia, perdón, a Jerusalén. Nosotros observamos en el versículo 1, leamos algunos versículos, una inmensa estatua. El rey Nabucodonosor había tenido un sueño. En el sueño veía la cabeza de oro, veía los pechos de plata, el vientre de hierro, de bronce, y las piernas de hierro, y los dedos o ortejos de los pies en parte de barro y de hierro cocido. Dios le estaba señalando al rey el futuro, y más que el futuro, le señalaba cuando ese futuro terrenal llegaría a su fin, y le abría el compás para que una piedra cortada no por mano humana desmenuzara el hierro, el barro, la arcilla, el bronce, la plata, el oro, y que se llenara toda la tierra, y significaba la segunda venida de nuestro Señor Jesús, que inauguraría o instauraría un reino que no sería dejado a otro reino, y él nuevamente practicaría la teocracia que originalmente se practicaba en el pueblo de Israel. Aunque Dios le reveló los materiales que tenía esta estatua, él decidió levantar una estatua de oro puro, porque Babilonia era la ciudad del oro. Y esa estatua medía 30 metros y 6 codos de ancho, y la levantó al campo de Dura en la provincia de Babilonia. Esa era la ubicación donde estaba colocada esta estatua. Y cuando había levantado la estatua, el rey llamó a los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, presidentes y a todos los oficiales de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que había levantado. Se reunieron pues los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces,
y todos los oficiales de la provincia a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie ante ellos. Estaban de pie ante la estatua, ante la imagen. Entonces el pregonero anunció: se manda a todos los pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arca, el salterio, la zampoña y todo instrumento músico, se postren y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. El que no se postre y la adore en el acto, será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por eso, al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y los instrumentos músicos, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. La razón, mis estimados hermanos y amigos, que se dio la primera muerte en el planeta fue por asunto de adoración. Cuando Caín se convirtió, en el fratricida porque mató a su hermano, esa será la razón por la que se dará la última muerte también en el planeta. Por asuntos de adoración. Y el rey Nabucodonosor, indirectamente como descendiente de Nabucco, estaba pidiendo adoración, y todo lo tenía orquestado, preparado y listo para que cuando los instrumentos musicales sonaban, inmediatamente todos al unísono, porque era una pena capital desobedecer las instrucciones del monarca más grande del pasado. Y es impresionante que en Babilonia habían todo tipo de lenguas, de nacionalidades, de ideología, de idiosincrasia. Y Nabucodonosor dijo: cuando suenen los instrumentos, todas las naciones, todos los pueblos y todas las lenguas inmediatamente se arrodillan para reconocer la estatua que Nabucodonosor había levantado. En ese momento, dice el versículo 8, algunos caldeos llegaron y denunciaron a los judíos. Dijeron al rey Nabucodonosor: rey para siempre vive. Tus órdenes, que todo hombre al oír el son de la bocina, y empiezan a enumerar, se postren y adoren la estatua de oro, y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo.
Y ahora viene la noticia. Hay unos varones judíos que tú pusiste en la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Rey, esos varones no te han respetado, no adoran tus dioses, ni honran la estatua de oro que tú levantaste. Entonces el rey Nabucodonosor, con ira y enojo, llamó a Sadrach, a Mesach y a Abednego, y Nabucodonosor les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mis dioses, ni adoráis la estatua de oro que levanté? Mis amados hermanos, habían miles de judíos en Babilonia, como hay miles de cristianos en la actualidad. Y los judíos, cuando escucharon los instrumentos musicales, se inclinaron en reverencia y en reconocimiento a la estatua de oro que el rey había levantado. Estos judíos que vivían en Babilonia creían en la ética situacional, pero Sadrach, Mesach y Abednego, Daniel no estaba porque él era el segundo en el reino y posiblemente andaba cumpliendo una tarea oficial, y el rey aprovechó que Daniel no estuviese para levantar la estatua, porque sabía perfectamente que Daniel tampoco se inclinaría ante la estatua, y él no quería que le dañasen su evento, su reunión. Pero habían tres jóvenes que no creían en la ética situacional. No creían en el hecho de que debo respetar al monarca por las instrucciones y no necesariamente debo arrodillarme, pero el rey, el monarca, lo que espera es que me incline ante la estatua. Esos tres varones, que a pesar de que sus nombres habían sido cambiados, Sadrach, Mesach y Abednego, permanecieron erectos frente a la inmensa multitud que ese día llegó para reconocer, para darle gloria y honra al rey Nabucodonosor, junto con su estatua de oro que él había levantado. Aproximadamente medía 60 codos, es decir, 3,7 metros de ancho y 27 de anchura, toda completamente de oro, porque ellos estaban viviendo en el país del oro. No se inclinaron, y cuando ellos se mantuvieron erectos frente a la orden del monarca más grande del pasado, porque ellos sabían que al transgredir, al desobedecer la orden del monarca, sus vidas estarían corriendo un peligro, y la pena capital es la que inmediatamente se denunciaría. Los encargados, en la actualidad a esa gente le damos un nombre,
a los chismógrafos. Rápidamente llevaron a estos tres jóvenes ante la presencia del rey, y alguna gente bien intencionada dice que el rey amaba tanto a esos muchachos que mandó a calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado, y cuando los lanzaran, él deseaba que las brasas o que las llamas los consumieran rápido. Pero mi hermano Sadrach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor. ¿Qué le respondieron? Acerca de esto no necesitamos responderte. Hemos tomado la decisión, estamos listos para lo que sea. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, a quien honramos, no a una estatua de oro sin vida, puede librarnos del horno de fuego. Y también ese Dios es tan poderoso, más poderoso que cualquier mortal en la tierra, y nos puede librar de tu mano, nos librará. Y aunque no nos librara, porque no le podemos obligar a que Él actúe de acuerdo a nuestro deseo, no adoraremos a tu Dios ni la estatua que has levantado. El Dios de Nabucodonosor, Marduk. Así que Nabucodonosor se sintió por primera vez en su vida como monarca. Ni sus capitanes, ni sus administrativos, ni sus sabios. Nadie jamás en la historia le había hablado de esa manera tan firme, tan convincente. Y es que, hermanos y hermanas, amigos y amigas que me escuchas, se necesita valor, atrevimiento y fortaleza, porque ese es el espíritu que predomina y caracteriza a los hombres y mujeres de verdad en momentos decisivos. Cuando tú sabes de dónde vienes y para dónde vas, a quién sirves y por qué le sirves, hermano, la Biblia dice que cuando pases por el fuego no arderá en ti, y cuando pases por los ríos no te anegarán. Los 3 hebreos, inmediatamente con un horno caliente 7 veces más de lo normal, y el texto bíblico nos indica que esos eran jóvenes fuertes, altos, robustos, pero no aplicaron fuerza de resistencia ante la orden del rey Nabucodonosor, y el rey eligió a los hombres más fuertes de su ejército para que tomasen a Sadrach, Mesach y Abednego y lo lanzase en el horno de fuego ardiente. Y hermanos y hermanas, la Biblia dice: entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se le demudó el rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. Ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo común, y mandó a hombres muy vigorosos
de su ejército que atasen a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Que lo atasen. Y los lanzasen en el horno de fuego ardiendo. El versículo 21. Así estos varones fueron atados con sus mantos, calzas, turbantes y vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego encendido. Y como la orden del rey apremiaba y habían calentado mucho el horno, la llama de fuego mató a los que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego, y esos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego encendido. Es impresionante, mis hermanos, que estos hombres fuertes y vigorosos que formaban parte del ejército más valeroso, fuerte que existía, inmediatamente, al instante, por el calor del fuego, murieron, pero lograron el cometido de lanzar a estos jóvenes atados para que no hubiese ninguna posibilidad, primero, de escape, y segundo, no hubiese ninguna posibilidad de que estos jóvenes pudiesen encontrar auxilio, una demostración de lo caliente que había o que estaba el horno, era la muerte de aquellos hombres valientes. No se sabe cuántos murieron, pero muchos murieron para levantar a estos jóvenes. El versículo 3, el versículo 24 del capítulo 3, aparentemente Nabucodonosor celebraba la gran fiesta que enorgullecía el ego, pero nuevamente algo le sale mal. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, se levantó aprisa y dijo a los de su consejo: ¿no echaron tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, su majestad. Agregó él: yo veo 4 varones súcitos. Yo veo 4 varones sueltos que se pasean en el fuego sin sufrir ningún daño. Y lo que más le llamó la atención es el cuarto. El cuarto era semejante al Hijo de los dioses. Así fue como lo catalogó Nabucodonosor. Nabucodonosor en el capítulo 2 tiene un encuentro con el Dios de la historia, con el Dios que le había dicho que después de él se levantaría un reino inferior. Pero Nabucodonosor decide no creer que después de él se levantaría un reino inferior,
y decide levantar una estatua completamente de oro, indicando que no se puede levantar ningún otro imperio después de él. Y hermanos y hermanas, ahora Nabucodonosor reconoce, tiene el privilegio que solamente tienen los Nají, los profetas, de ver aquellas cosas que los videntes solamente pueden ver, y profeta significa Nají, ver lo que los demás no pueden ver, entender lo que los demás no pueden entender, y Dios le estaba hablando directamente al corazón y a la mente y a la vista de Nabucodonosor. El cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Y yo quiero decirte, mi hermano y mi hermana, amigo y amiga que me escuchas, que delante de Cristo Jesús, el poderoso de Israel, la muerte tiene que huir. Delante de aquel que es la resurrección y la vida, la muerte no puede permanecer. Delante de Cristo Jesús, los demonios no se pueden resistir. Delante de Cristo Jesús, en su poder del Espíritu Santo, la enfermedad tiene que salir. Delante de Cristo Jesús, ese matrimonio desintegrado se puede solucionar. Delante de Cristo Jesús, esa vida hecha nada a causa de las drogas, de los vicios, de los hábitos incorrectos, se puede restaurar. Porque Él dice que estuvo muerto, pero que ahora vive por los siglos de los siglos y tiene las llaves de la vida y tiene las llaves de la muerte, tiene las llaves para solucionar ese problema que tienes. Solo necesitas confiar en Cristo Jesús y Él hará proezas a través de tu fidelidad, de tu servicio y de tu entrega. Delante de Cristo Jesús, todo lo negativo tiene que huir. El rey Nabucodonosor ahora no está enojado, ahora está sorprendido, ahora está impactado, ahora su corazón está hecho nuevo. Y dice, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, no llamó al cuarto, siervos del Altísimo Dios, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Cuando pases por el fuego, no te quemará, no arderá en ti. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, capitanes, consejeros del rey, y vieron que el fuego, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, ni su ropa se mudó, ni siquiera tenían olor a fuego. Pasaron por el escudriñamiento de el rey y de todos los sabios que podían definir si realmente todo eso había acontecido, y definitivamente nuevamente pasaron la prueba esta vez de fidelidad. Y hermanos, el rey
alaba a Dios. Exclamó Nabucodonosor: alabado sea el Dios de Sadrach, de Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos que servir y adorar a otro Dios en minúscula que su Dios en mayúscula. Por lo tanto, decreto que toda persona de cualquier pueblo, nación o lengua que hable contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea desmenuzado y su casa sea destruida, por cuanto no hay Dios que pueda librar como él, Dios en minúscula. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, a Mesach y a Abednego en la provincia de Babilonia. Mis estimados hermanos, aquí vemos nuevamente el poder de Dios en la conquista de seres humanos rebeldes que les ha costado comprender, entender y obedecer la voluntad de Dios. El monarca reconoció al alto y sublime Dios. Y cuando miles y millones de personas de todos los pueblos llegaron a la llanura de Dura a honrar y a glorificar y a tributarle honra a Nabucodonosor y a su estatua que había levantado de oro, el pueblo y la gente regresó con un decreto de adorar al único Dios verdadero, al único Dios que tiene poder sobre lo creado, al único Dios que puede manifestarse en cualquier momento y circunstancia. Ese Dios que liberó a los 3 jóvenes hebreos allí en Babilonia, aunque el capítulo 2 es histórico, usando el método historicista, también podemos aplicarlo metafóricamente al futuro, cuando nuevamente el pueblo del Señor sea desafiado a adorar un Dios o dioses que no estén en armonía con su palabra. Y necesitamos consagrar nuestras vidas a Dios hoy que hay oportunidad, hoy que hay tiempo, para que cuando llegue el momento, nosotros como estos 3 jóvenes podamos firmemente decir: de esto no tenemos necesidad de hablar. El que sangra menos en tiempo de paz, o al revés, el que suda menos o el que suda más en tiempo de paz, sangrará menos en tiempo de guerra. No tenemos necesidad de hablar de este negocio o de esta decisión. Ya la hemos tomado, y la hemos tomado en 2 direcciones. Hemos tomado la decisión de morir para que el nombre de Dios sea glorificado, y Dios nos puede librar de la mano del rey más poderoso del pasado, Nabucodonosor. Si Él no nos libra, igualmente estamos dispuestos a morir. Determinación
decisión, se necesita determinación para avanzar por fe y con fe, siguiendo las instrucciones de Dios. Hermanos, qué ejemplo extraordinario nos han dejado estos tres varones de fe, de convicción, de determinación, creyendo en el Dios vivo, en el Dios todopoderoso, en el Jesús todo majestuoso, el que estuvo muerto, pero que ahora vive por los siglos de los siglos, el que tiene las llaves de la vida y tiene las llaves de la muerte, y Él nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. Qué hermoso es estudiar la parte histórica del libro de Daniel. Qué hermoso es ver a un Dios que se identifica con su pueblo. Qué hermoso es tener a un Dios que no falla, que no miente y que nada es tan grande ni tan pequeño que escape de sus oídos, de su presencia, de su poder. ¿Cuántos quieren decirle a ese Dios todopoderoso, Señor, hoy más que nunca consagro mi vida a ti y estoy dispuesto a serte fiel hasta la muerte, si así tú lo permites, y en la vida traerte honra y gloria a ti? Porque ese día cuando tú vengas a buscar a tus hijos de los cuatro ángulos de la tierra, yo quiero estar entre aquellos que se levantarán si estoy muertos, lo que transformarás en vida inmortal, en cuerpo incorrupto, si estoy vivo, y en los aires encontrarme contigo para vivir por toda una eternidad. Estoy dispuesto a abandonar todo lo que tenga que abandonar y a entregarte completamente mi vida a tu servicio, a tu causa. Yo sé que ese es tu deseo, tanto de los que ya le han entregado su vida a Cristo, como los que la palabra de Dios en este momento ha impactado sus mentes y sus corazones. Vamos a tener la oración de consagración, de llamado y de dedicación de nuestras vidas al Todopoderoso. Padre nuestro, aquí estamos sin palabras al ver tu poderío, al ver tu excelsitud, al ver y contemplar tu grandeza y todo lo que tú puedes hacer a través de seres humanos débiles y pecadores que deciden vehementemente consagrar sus vidas, responder a tu llamado y anunciar a aquel que nos llamó de las tinieblas a tu luz admirable. Te doy gracias, bendito Dios, porque tú me has llamado. Te doy gracias porque no he sido rebelde a tu llamado. Igual pido para los oyentes que no sean rebeldes al llamado que le hace el Espíritu Santo a través de Jesús, para que pasemos a ser de la familia de Dios y tengamos un lugar en la Canaán celestial. Sé con todos nuestros amigos y hermanos que nos escuchan una bendición completa para ellos, de sanidad, de prosperidad, de dicha, de felicidad.
que tú te manifiestes en sus vidas, donde estén cada quien, en el nombre poderoso y majestuoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén.